Descubre 25 lecciones transformadoras del estoicismo para un sueño increíble y sin preocupaciones. El sol se ocultaba tras las montañas cuando Javier, con manos callosas y mirada perdida, salía de la fábrica de textiles que había sido su hogar durante más de 3 décadas. Un despido inesperado le había partido el alma, años de sacrificio parecían desvanecerse en el aire. ¿Y ahora qué? Resonó en su mente una y otra vez. Volver a casa significaba enfrentar su propia historia, un camino de responsabilidades y sueños postergados, un legado familiar que sentía como una cadena. El insistente sonido del último telar apagándose se convirtió en el eco de sus dudas. Hacía tiempo que la vida se sentía como una monotonía, y esta situación le había dejado una resaca emocional que no lograba enfrentar. Mientras el insomnio le mantenía despierto, lo invadió una sensación de inquietud. Recordó las palabras de su abuelo: el verdadero valor se encuentra en enfrentar las adversidades con dignidad. Pero, ¿dónde estaba esa dignidad ahora? Se sentaba en su cama, colacao palpitante, inundado por una mezcla de miedo y angustia. La fiera lucha entre el deseo de libertad y la presión de su familia lo asfixiaba. La responsabilidad, siempre presente, parecía ahora una carga imposible de llevar. Su madre lo miraba con preocupación, temiendo que arriesgara lo poco que tenían, mientras sus hermanos comenzaban a sentir el peso del fracaso por sus decisiones. Un día, en un viaje inesperado al centro del pueblo, conoció a doña Rosa. Con su risa cálida y una chispa de sabiduría en sus ojos, comenzó a abrirle los ojos a un mundo más allá de las máquinas y los hilos de su vida. En la adversidad está el crecimiento, le decía mientras compartían un café, sus lecciones resonando en sus oídos. Pero cada encuentro era nuevamente un desafío, aquel viejo pesar seguía acechándolo, envuelto en el escepticismo de su entorno. Se sentía como un paria en su propia comunidad, un hombre de 45 años deseando volver a empezar, enfrentándose a la incredulidad de quienes habían visto su vida transcurrir entre telones de lona. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar. Al enfrentarse a la preparación de su primera clase en la universidad, sintió que el nerviosismo le atenazaba el pecho. La expectativa de ser juzgado por sus pares lo sumió en una profunda ansiedad. Se le repetían los rostros burlones de aquellos que antes trabajaban a su lado, el resentimiento dejado en sus miradas. Entonces, su excompañero de la fábrica, quien ahora ocupaba una posición en la universidad, se presentaba como un obstáculo formidable. En silencio, Javier comenzó a cuestionarse su decisión, luchando con la angustia que crecía dentro de él. Cada palabra que pensaba enseñar se convertía en un eco ensordecedor de temor. Al revisar viejos papeles, encontró una carta que revelaba pistas sobre su despido. La verdad se escondía en las entrelíneas, y su dignidad se encontraba al borde de una revelación que podía arriesgarlo todo. Ahora, ante la mirada del destino, Javier se enfrenta a un dilema que podría definir su vida: mantenerse en su zona de confort o desafiar las sombras del pasado. El peso de su historia y la lucha por cambiarla lo llevaron a un punto de no retorno. La incertidumbre lo rodeaba, y la pregunta crucial era: ¿se atrevería a descubrir la verdad o se dejaría vencer por el miedo? Javier despertó aquella mañana como un hombre decidido a tomar el control de su vida. La carta en su mesa era un faro de esperanza, un recordatorio constante de que el pasado tenía secretos que podrían ayudarlo a forjar su futuro. Mientras desayunaba, los pensamientos sobre el despido lo volvían a invadir, pero esta vez, en lugar de sentir impotencia, una pequeña chispa de curiosidad comenzó a encender su determinación. Su primer día en la universidad se acercaba y sabía que no podía permitirse la parálisis del miedo. La lección que había preparado resonaba en su mente. Trató de visualizar cómo podrían ser sus estudiantes, jóvenes ansiosos por aprender, tal vez más fascinados por su vida que él mismo. Su experiencia en la fábrica significaba más que solo un trabajo, era un compendio de historias, de lecciones de vida que podrían servirles más allá de los libros de texto. Con cada paso hacia la universidad, sentido de urgencia se intensificaba. Miedo y adrenalina se entrelazaban en su pecho, empujándolo hacia adelante. Al llegar, se sintió pequeño ante el vasto edificio, pero en lugar de dejarse abrumar, se concentró en el propósito de su presencia allí: compartir su experiencia, su verdad. Se imaginaba al frente de una aula, hablando sobre la resiliencia y la superación, temas que ahora ardían en sus venas. Al entrar al aula, sintió que la energía cambiaba. Miradas curiosas, algunas escépticas, lo acogieron. Era el momento de derribar los muros de su inseguridad. Miró a los estudiantes, recordó las palabras de doña Rosa. En la adversidad está el crecimiento. Entonces,
con la voz más firme de la que creía poseer, comenzó a narrar no solo los conceptos académicos, sino también relatos de su vida, de sus desafíos y la tenacidad que había desarrollado a lo largo de los años. En el transcurso de su exposición, algo inesperado sucedió. Las miradas escépticas comenzaron a transformarse en asombro. Mencionó sus fracasos y cómo estos habían sido esenciales para su aprendizaje, destacando la importancia de caer y levantarse nuevamente. Notó a algunos estudiantes tomar notas fervientemente. En ese momento, comprendió que su experiencia era valiosa. Por primera vez se sintió como un verdadero profesor, uno que no solo enseñaba, sino que compartía el peso de su propio viaje. Al finalizar la clase, uno de los estudiantes se acercó a él. Gracias, profesor. Su historia me ha hecho ver las cosas de manera diferente, quiero hacer algo similar en mi vida. Javier se sintió impactado. No solo había inspirado a una persona, sino que, de alguna manera, había comenzado a dejar ir un poco de su propio peso emocional. Con el tiempo, comenzó a crear una conexión con sus estudiantes y a forjar una nueva comunidad académica. Su historia resonaba en cada rincón del aula, y él mismo se sentía más ligero al compartirla. En los días siguientes, las clases se convirtieron en un espacio de crecimiento mutuo. Sin embargo, a medida que avanzaba, la carta sobre su despido aún le pesaba. Se sentía dividido entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de enfrentar esa verdad que quedaba pendiente. Ahora, otra pregunta lo atormentaba. ¿Era capaz de explorar esa revelación, la cual podría arruinar su nuevo camino, o permanecería en la confortable ignorancia de su historia? La no respuesta a esa pregunta se convirtió en el eco de su mente. Javier sabía que su camino apenas comenzaba, y que cada decisión contaba. El momento de la verdad se aproximaba, y su espíritu se debatía entre el temor y el empoderamiento. ¿Se atrevería a confrontar la verdad oculta en esa carta, o dejaría que el miedo lo llevase de vuelta al pasado? El día siguiente amaneció con un aire de expectación para Javier. Desde el desayuno, un nuevo impulso lo movía. Había decidido que, sin importar cuán pesada fuese la carga de la carta en su mesa, no dejaría que ésta determinara su rumbo. Era momento de construir sobre el sólido cimiento que había comenzado a establecer en su aula. La conexión con sus estudiantes era palpable, y a pesar de sus dudas persistentes, había vislumbrado la posibilidad de encontrar su voz auténtica. Durante la clase, su enfoque se tornó en cómo impartir esa lección de vida que sus experiencias en la fábrica estaban forjando. En vez de centrarse únicamente en los conceptos técnicos de su materia, optó por compartir historias que revelaran lecciones profundas que habían surgido de sus desafíos personales. La conexión emocional que había cultivado con sus estudiantes no era solo un alivio para él, sino una plataforma para la enseñanza genuina. Sin embargo, al observar de cerca a sus alumnos, Javier se dio cuenta de que muchos de ellos llevaban cargas invisibles, luchando con sus propios miedos e inseguridades. Esta observación provocó en él un deseo casi irrefrenable de ser más que un profesor, quería ser un mentor. Con cada historia que relataba, buscaba no solo informar, sino inspirar. Así, comenzó a destacar la importancia de la resiliencia, la autorreflexión y el crecimiento personal, atributos que habían sido esenciales en su propia vida. La interacción con los estudiantes se volvía cada vez más rica. Durante una clase, propuso un ejercicio que consistía en que cada uno de ellos compartiera un momento de fracaso y lo que habían aprendido de él. A medida que narraban sus historias, la atmósfera en el aula se transformó. Risas nerviosas se mezclaban con lágrimas de frustración, el intercambio de experiencias creaba un nuevo sentido de comunidad. Javier notaba cómo esa vulnerabilidad colectiva era un terreno fértil donde el crecimiento podía florecer, pero a pesar del progreso, la carta seguía ahí, recordándole que la verdad no se evaporaría por sí sola. En uno de esos momentos de introspección, Javier sintió que debía encontrar un balance. Se propuso trabajar en su propia verdad mientras guiaba a sus estudiantes. Decidir compartir su historia con ellos podría ayudar a desatar su propio conflicto interno. Javier realizó un plan, se propuso desglosar la carta en partes más pequeñas, comenzar a enfrentar lo que había aprendido de su despido y lo que eso significaba para su futuro. No podía permitir que el miedo a esa verdad lo anclara. En cambio, ideó una forma de explorar cada fragmento de su pasado, utilizando la experiencia para empoderar tanto su enseñanza como su crecimiento personal. Sería un proceso que exigiría coraje, pero estaba listo para dar el paso. Con cada decisión en su aula, la chispa de su antigua vida recuperaba fuerza. Había algo revitalizante en el hecho de que sus experiencias podían no solo liberarlo a él, sino también servir de luz guía para otros. Ahora, la pregunta que le rondaba parecía menos amenazante: ¿podría convertir esa revelación en un catalizador para el cambio, para su crecimiento y el de sus estudiantes? Sin embargo, esa pregunta tampoco tenía respuesta. Mientras sus estudiantes comenzaban a florecer, una notificación en su teléfono le mostró que la carta no solo contenía su pasado, sino también nuevas conexiones que podrían abrirle puertas. Con el corazón latiendo fuerte, Javier supo que no había vuelta atrás. ¿Era este el momento decisivo para desvelar la verdad oculta, o había mejor manera de enfrentarse a su pasado?
El camino a seguir ponía en juego esa incógnita, y su futuro pendía de un hilo. La semana avanzaba y Javier sentía que cada día transcurría como una oportunidad para redescubrirse. El aula se había convertido en un laboratorio emocional donde echaba mano de su historia y la traduce con la pasión que había encontrado en el acto de compartir. Sin embargo, la carta seguía presente, una sombra sutil en su mente. Se daba cuenta de que había llegado el momento de profundizar en su propio viaje, en busca de lecciones que pudieran ser de utilidad no solo para él, sino también para sus estudiantes. Una tarde, tras terminar una clase donde había abordado el poder del perdón, Javier sintió que debía elevar su compromiso. Las palabras de sus alumnos resonaban en su mente, evocando sus propias batallas internas. Así nació su decisión de dedicar un tiempo, no solo a enseñar, sino a explorar su pasado con una mirada crítica. Decidió crear un espacio a la semana, fuera del horario de clase, para abordar temas que sus estudiantes consideraran relevantes. Cada jueves, Javier se sentaría con ellos para tocar sus historias, dificultades y triunfos, creando un círculo de confianza. El primer encuentro que organizó fue una mezcla de nervios y emoción. Javier sabía que abrirse al diálogo y la vulnerabilidad requeriría de una valentía que él mismo aún estaba cultivando. Cuando se sentó frente a sus alumnos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, eso no le detuvo. Con una voz firme, compartió la historia del despido que había formado parte de su identidad. Era un relato crudo, cargado de emociones. A medida que hablaba, podía ver en las caras de sus estudiantes reflejos de identificación. Sus ojos brillaban con entendimiento y, por primera vez, Javier se sintió completamente en el lugar correcto. La atmósfera se tornó pesada, pero también estaba impregnada de energía. El ciclo de la vulnerabilidad se había establecido, sus estudiantes empezaron a abrirse, compartiendo sus propias inseguridades, el miedo al fracaso, las expectativas familiares, la presión social. Este primer encuentro fue el catalizador que Javier buscaba. Cada historia compartida ahondaba su deseo de ayudar. Al escuchar el relato de una estudiante que había perdido a un ser querido, sintió como su propia perspectiva se expandía y su compasión se multiplicaba. No solo se trataba de ver su propia carga, ahora comprendía que todos llevaban algo. Involucrarse en esas narrativas era una forma de crecimiento colectivo. Las sesiones semanales se convirtieron en rituales. El contenido de cada encuentro giraba en torno a lecciones transformadoras que recopilaba de sus experiencias. Javier se sumergía en el estoicismo, analizando cómo la resiliencia podía ser una brújula en medio de la adversidad. Hablaba sobre la autorreflexión y el empoderamiento personal, herramientas que habían sostenido su viaje. En ocasiones, se preguntaba si su enfoque a la hora de compartir era arriesgado, revelaba sus luchas, puesto que la vulnerabilidad a menudo conllevaba el riesgo de ser juzgado. Sin embargo, no había retroceso. Con cada sesión, su propia carga se aligeraba. Sus estudiantes respondían bien, tomando notas, haciendo preguntas, incluso planteando sus propias formas de abordar la frustración y la autocrítica. Era un ciclo de retroalimentación que no solo iba hacia ellos, sino que regresaba a él, reavivando su pasión por la enseñanza. En una de las últimas sesiones, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Un antiguo colega, que había sido parte de su mundo laboral anterior, se había inscrito como invitado. Javier sintió una oleada de emociones complejas. Estaría dispuesto a abrirle las puertas a un rostro que lo había visto caer, pero también a uno que podría representar un nuevo horizonte. La incertidumbre lo abrumó por un momento. Había llegado el momento de gritarlas, las decisiones que determinarían su futuro, y la culpa que antes había sentido pareció desvanecerse lentamente. El aire en la sala se tornó denso por la tensión que generaba la llegada de su antiguo compañero, y Javier supo, sin lugar a dudas, que la verdad detrás de aquella carta empezaba a dibujarse ante sus ojos. ¿Cómo se debería enfrentar a esa historia de desamor dentro del círculo que había forjado? El miedo y la curiosidad se entrelazaban, dejando a Javier en un estado de inquietante anticipación. Javier se sentó en el borde de su escritorio, contemplando el rostro de su antiguo colega. La sala, habitualmente cálida y llena de energía, parecía haber contraído su espacio, como si las paredes cerraran sus filas en anticipación. En su interior, una batalla se libraba entre el deseo de avanzar y el principio agobiante del pasado que aquella visita traía consigo. ¿Cómo podría transformar ese momento incómodo en una oportunidad para su desarrollo personal? Decidió que lo mejor era no dejarse llevar por el temor. Tras una pausa estratégica, tomó una profunda bocanada de aire, enfocándose en su respiración, una técnica que había aprendido en sus lecturas sobre la autorregulación emocional. La calma, aunque frágil, le permitió esbozar una sonrisa a su colega. La sensación de incomodidad que compartían era palpable, pero también era una puerta abierta a explorar lo que había quedado sin resolver entre ellos. A medida que la sesión avanzaba, Javier comenzó a entender que su viejo compañero representaba no solo un eco del pasado, sino también un puente hacia una nueva comprensión de sí mismo. En lugar de rehuir el tema de su despido y los sentimientos de traición que lo habían acompañado, decidió abordarlo con cauto y honesto enfoque, invitando la reflexión.
En los momentos de adversidad, he aprendido que hay lecciones que nos forjan, dijo, sintiendo como esas palabras resonaban no solo en su mente, sino en el núcleo del grupo. El antiguo colega, visiblemente nervioso, tomó la palabra. Compartió su experiencia en la misma empresa, su propia lucha por seguir adelante después del cierre de sus sueños. La sala se convirtió en un espacio de sinceridad. Cada palabra que sus alumnos intercambiaban se sentía como una pieza más en el rompecabezas colectivo del que todos formaban parte. Javier sintió que esas interacciones llevaban mucha más substancia de lo que inicialmente había anticipado. Cada historia contada durante esa sesión ofrecía una nueva perspectiva, no solo de la lucha personal, sino del poder del vínculo. Sin embargo, cada paso hacia esa conexión traía consigo momentos de incertidumbre. Se preguntaba constantemente si era el momento adecuado para abrir la herida, esa que había estado cerrada, pero siempre presente. La conexión entre su lucha y la de cada uno de sus estudiantes se acentuó cuando una alumna levantó la mano. ¿Cómo lograste transformar tu dolor en lecciones para otros? Preguntó, su voz rebosante de curiosidad. Era una pregunta crucial. Esa búsqueda de significado detrás del sufrimiento era un tema recurrente en sus sesiones, y Javier sintió que la magia de su viaje personal debía ser compartida también con claridad. Me di cuenta de que el dolor puede ser un maestro, empezó a decir, permitiendo que sus recuerdos fluyeran a través de su discurso. Cuando uno se encuentra en el abismo, la única salida es enfrentarlo. Aprendí a no ver el fracaso como un final, sino como una parte del proceso de mi vida. Y cada vez que comparto esto, mis cicatrices me recuerdan que el crecimiento personal es un viaje continuo. Las palabras fluyeron de su boca con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Había encontrado su voz auténtica, una que resonaba profundamente con quienes lo escuchaban. Javier empezó a ver su propio viaje como un hilo conductor en las vidas de sus estudiantes, tejiendo una red de empatía y colaboración. Cada historia que compartieran podría ser una chispa que encienda una llama en otros. Con cada encuentro, Javier se sentía más capacitado para liderar. Sin embargo, la llegada de su colega había removido viejas emociones que no podía ignorar. Esa noche, al regresar a casa, las imágenes de la conversación lo atormentaron. Reflexionó sobre el papel que su viejo compañero había tenido en su caída, y dejó escapar un suspiro cansado mientras su mente vagaba entre las decisiones que aún necesitaban ser tomadas. La incertidumbre de lo que vendría a continuación se instaló en su pecho, un recordatorio de que las lecciones del pasado estaban aún a flor de piel. Podría convertir esa angustia en un aprendizaje más. La ventana al futuro seguía abierta, pero no podía ignorar que confrontar su historia personal era necesario. El momento de la verdad se acercaba, y Javier sabía que en su gira de descubrimiento, una confrontación inminente estaba por llevarlo a nuevas alturas. ¿Cómo iba a afrontar el regreso a ese entorno que tanto había temido? ¿Qué aprendizaje había logrado ocultar hasta ahora bajo las capas de su propia historia? Solo el tiempo lo diría, pero sabía que cada respuesta podría ser la que lo liberara de una vez por todas. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, reflejando la claridad que Javier anhelaba en su mente. Caminaba hacia el trabajo con una determinación renovada, consciente de la necesidad de enfrentar no solo su pasado, sino también las proyecciones que había construido sobre su futuro. Con cada paso, tomaba nota de las lecciones surgidas de aquella extraña conversación. El dolor no era solo un eco del sufrimiento, sino un maestro, y estaba dispuesto a aprender. Mientras abría la puerta de su oficina, Javier sentía que el aire pesado de la incertidumbre se transformaba lentamente en un sutil perfume de posibilidad. La conversación de la noche anterior había sacado a la luz emociones que anidaban en su interior, esperando ser confrontadas. Se dedicó a crear una atmósfera de crecimiento en su espacio, decorando las paredes con citas inspiradoras sobre el estoicismo, ese enfoque filosófico que había comenzado a estudiar con interés. A medida que los días pasaban, Javier empezó a integrar esa filosofía en su vida cotidiana. Cada lección se convirtió en un pilar fundamental: aceptar lo que no se puede cambiar, concentrarse en lo controlable y evaluar lo que realmente importa. Comenzó a compartir sus conocimientos con sus alumnos, mostrándoles cómo el estoicismo no solo era una serie de conceptos abstractos, sino una herramienta práctica para las adversidades que enfrentaban. Un día, mientras discutían las enseñanzas de Epicteto, uno de sus estudiantes levantó la mano, interrumpiendo el flujo de las ideas. Su mirada era intensa. ¿Cómo saber si estamos aplicando realmente estas enseñanzas? No es fácil caer en la complacencia y seguir repitiendo patrones. La pregunta, cargada de cuestionamientos profundos, resonó en Javier. Era una confrontación directa a su proceso interno. Se dio cuenta de que no solo debía predicar el estoicismo, sino también vivirlo de manera auténtica. Esa noche, mientras revisaba las lecciones del día, comenzó a reflexionar sobre las filtraciones de duda que aún persistían en su vida, el regreso a su entorno laboral previo. Había mantenido una conversación mental sobre cómo enfrentar ese desafío de manera estoica, pero cada vez que pensaba en ello, las emociones se alborotaban. Ignorar mis miedos solo les da más poder, se dijo. Decidió dejar atrás el temor, trazó una estrategia.
Hizo una lista de las posibles respuestas que podría ofrecer ante sus viejos compañeros, preparándose para cada posible reacción. Este ejercicio mental no solo solidificó su enfoque, sino que lo liberó de la angustia que le generaba el sentido de incertidumbre. Javier empezó a visualizar el encuentro, la sala, las sonrisas nerviosas, la tensión palpable en el aire. En su interior, una voz le decía que el éxito no se midiera por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar a pesar de él. Prepararía su corazón y su mente como un estoico ante una serie de adversidades inevitables. A medida que se acercaba la fecha, Javier sentía que el propósito de su viaje se vislumbraba con claridad. Era más que un simple retorno, era una metamorfosis. Estaba a punto de rodar una nueva película en la que él no sería solo un actor del pasado, sino el director de su propio destino. Sin embargo, en los últimos días antes del encuentro, un mensaje inesperado llegó a su correo electrónico, dejando un nudo en su estómago. Era un antiguo compañero que había estado al tanto de su regreso y deseaba discutir algunos asuntos pendientes. Javier frunció el ceño y sintió una punzada de ansiedad. Sería un intento de cerrar cicatrices o abrir viejas heridas. El momento de la verdad se estaba gestando, y Javier comprendió que este era un nuevo desafío en su constante evolución. La confrontación no sería solo con su entorno, sino en el mismo corazón de sus temores. Con el paso de las horas, una sensación electrizante de anticipación lo invadió. Estoicismo y valentía se entrelazaban dentro de él, preparándolo para enfrentar lo inevitable. Sería capaz de transformar esa posibilidad de confrontación en una oportunidad para resolver lo que lo había condenado a la sombra. La respuesta, como siempre, estaba en los pasos que estaba dispuesto a dar. La noche anterior al encuentro con su antiguo colega, Javier no podía dormir. La incertidumbre, entrelazada con el entusiasmo, mantenía su mente en un ciclo interminable de posibilidades. Sabía que debía enfrentar sus ansiedades, pero el eco de sus pensamientos lo mantenía alerta, como un animal al acecho. Aprovechando la quietud de la madrugada, decidió escribir. Palabras fluyeron en el papel, allí, en su cuaderno, plasmando su evolución personal, reflexionando sobre cada lección que el estoicismo le había brindado en esos meses. Regresar no solo a su trabajo, sino a su pasado, lo enfrentaba con un laberinto de emociones y viejas dinámicas. Sin embargo, estaba decidido a hacer de esta experiencia una nueva oportunidad. Reflexionó sobre la idea de que las adversidades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Con cada palabra escrita, sentía que se desligaba un poco más de las sombras que lo habían perseguido. Se levantó de la mesa, dispuesto a entrenar su mente para el desafío. Comenzó a practicar técnicas de meditación que había aprendido en su camino hacia la autoconciencia. Sentarse en silencio y observar su respiración se convirtió en un refugio. Cada inhalación lo acercaba a una paz interna que buscaba. En ese momento, entendió que no solo se trataba de enfrentarse a sus miedos, sino de reconocer su creciente fortaleza. Al día siguiente, la reunión lo aguardaba. Llevaba en su corazón una mezcla de nerviosismo y determinación. Se condujo hacia la sala de conferencias, donde las paredes resonaban con conversaciones pasadas. Javier sabía que cada rostro que lo observaba sería un reflejo de su historia compartida, pero también de sus elecciones futuras. Al entrar, un aire de frescura le dio la bienvenida, como si el espacio estuviera listo para presenciar su metamorfosis. Las miradas eran variadas. Algunos de sus antiguos colegas sonreían con simpatía, mientras que otros fruncían el ceño, atrapados en una extraña mezcla de sorpresa y desconfianza. Cuando comenzó a hablar, sintió que las palabras más allá de su boca no eran solo una exposición de hechos, sino una oportunidad para trabajar en su propia redención. Habló de su visión renovada, del estoicismo que orientaba su vida y de la disposición a abrazar tanto lo bueno como lo malo. Cada oración tejía un nuevo sentido de identidad. Sin embargo, durante su presentación, el mismo compañero que había enviado el correo interrumpió. Con un gesto desafiante, cuestionó su autenticidad. ¿Cómo podemos confiar en ti después de todo lo que sucedió? La tensión se palpaba en el aire. Esa pregunta, aunque hiriente, desató en Javier un torrente de sentimientos inesperados. En lugar de huir, encontró la valentía de responder. Esa es precisamente la cuestión, dijo, sintiendo el peso de cada palabra. No espero que se me confíe ciegamente. Estoy aquí para demostrar que he aprendido. Mis errores son la base de mi crecimiento, y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de ellos. Las palabras resonaron en la sala, y se dio cuenta de que no solo hablaba para ellos, sino para sí mismo. Enfrentar a su compañero había sido, irónicamente, un acto de liberación. Javier sintió que, aunque la confrontación había sido difícil, esa era la esencia del estoicismo, encontrar la fuerza en las verdades más incómodas. Mientras la reunión se transformaba en un diálogo abierto, Javier notó que los rostros se suavizaban. Aquellos que habían venido con desconfianza comenzaban a ver una voluntad genuina de cambio. La conversación fluyó, y poco a poco, semillas de entendimiento empezaron a crecer. Al salir de la sala,
se sintió liberado. Había logrado no solo confrontar su pasado, sino también abrir un espacio para la reconciliación. Sin embargo, un mensaje que llegó a su teléfono inmediatamente interrumpió su alivio. Era un nuevo reto, otro antiguo compañero que había sido parte de los tiempos oscuros, uno con quien no había tenido la oportunidad de cerrar ese capítulo. La sensación de inquietud regresó. Javier sintió que su viaje de crecimiento apenas comenzaba. Esta nueva conexión podría representar un obstáculo más o el puente hacia una verdadera transformación. Sería capaz de llevar la lección aprendida al siguiente nivel. La incertidumbre volvió a danzar a su alrededor, pero esta vez, en lugar de miedo, sentía un impulso de enfrentarlo. El eco del mensaje aún resonaba en su mente mientras caminaba por el pasillo de la oficina. La cara de su antiguo compañero, aunque distante, se presentaba en sus pensamientos como un recordatorio de lo inacabado. Javier respiró hondo, sintiendo como el aire lleno de posibilidades lo empujaba hacia adelante. No quería ser un prisionero de su historia, si ese encuentro era inminente, prefería abordarlo con la herramienta más poderosa que había ganado en su viaje, la autocompasión. Sin embargo, en el lugar de imágenes de reconciliaciones suaves, su mente evocaba escenas de residentes de su pasado, sombras de antiguas decisiones cargadas de resentimiento. Manejándose por esos recuerdos, se enfrentó a un desgaste emocional, el mismo que había jurado enfrentar. Era un momento de elección, el enfado no sanaría viejas heridas. Aprovechando esa claridad, Javier se planteó una estrategia. Primero, entendió que debía prepararse mentalmente para el encuentro. Decidió varias formas de enfrentar a esta figura del pasado que había manchado su trayecto laboral. Se sentó una vez más en esa esquina tranquila de la oficina que había convertido en un refugio. Allí, no solo reflexionó, sino que trazó los posibles enfoques para ese viejo compañero. A través del estoicismo, Javier había aprendido a despojar las emociones del entorno y centrarse en las acciones propias. Ponderó sobre cómo sus convicciones y valores podían ser el hilo conductor para esta nueva conversación. La importancia de la responsabilidad personal lo guiaba, así que, en un impulso decisivo, empezó a mapear lo que quería expresar. No solo quería presentar una versión renovada de sí mismo, sino crear un ambiente donde el diálogo fluyera libremente. En su mente, visualizó cómo ambos, él y su antiguo compañero, podrían encontrarse no como adversarios, sino como pares en busca de resolución. Esa tarde, la perspectiva estaba clara. Javier marcó una pauta de honor que implicaba la apertura total. Sabía que la confrontación podía llevar a un resquebrajamiento más profundo, pero también existía la posibilidad de que se abrieran nuevas puertas. Debía hacerlo, no solo por él, sino también por lo que había aprendido. La vida se compone de lecciones, y cada decisión abría un nuevo camino. Al caer la noche, mientras la ciudad se iluminaba, Javier coordinó el encuentro. No era simplemente una confrontación, era una oportunidad de mostrar cómo cada caída lo había llevado a crecer, a entender el impacto de sus acciones y a valorar la importancia de aprender de los errores. También era su momento de reconocer que, aunque su compañero había jugado un papel en su tristeza, Javier había optado por la sanación. A medida que se acercaba la hora del encuentro, experimentó un torbellino de emociones. La confianza se había convertido en su compañera constante, aunque el temor todavía tramaba en algunos rincones de su mente. Entre las luces y sombras de esa conexión previa, Javier se enfrentaba a una verdad cercana. Era el momento de dejar atrás las viejas dinámicas y establecer fortaleza en el futuro. La conversación que estaba a punto de desarrollar sería fundamental. La posibilidad de cambiar no solo su propio camino, sino también el de su antiguo compañero. Con cada paso que daba hacia la reunión, depositaba un nuevo bloque sobre la construcción de su nuevo autocontrol. La puerta del café donde se reunirían se alzaba al final del camino, ofreciendo una sensación de incertidumbre que era casi palpable. Javier cerró los ojos por un instante, concentrando su mente en lo que realmente quería lograr. El eco de las enseñanzas del estoicismo resonaba en él, mostrándole su disposición a confrontar el pasado y hacerlo desde la fortaleza adquirida. Al abrir nuevamente los ojos y entrar, notó que cada rostro familiar podría sentirse expectante, incluido el mismo compañero que representaba su retador más significativo. La sensación de desafío se fundía con un deseo poderoso de comunicar una verdad. Todos estaban allí para escuchar, todos estaban en una búsqueda de sentido, pero en un giro inesperado, al cruzar la puerta, Javier encontró a alguien más. Una presencia que no había anticipado. Una mirada que congeló la brisa de confianza que había construido hasta ese momento. Una voz conocida que retumbaba dentro de su mente, su antiguo superior, quien había sido indirectamente responsable de su caída. La familiaridad de aquel rostro lo golpeó como un tsunami, arrastrando consigo toda la preparación que había cultivado. Era el momento de tomar una decisión. ¿Podría sobrevivir a esta nueva tormenta, y cómo podría continuar su camino hacia la transformación personal en este tornado de viejos errores y nuevas oportunidades? La incertidumbre se cernía sobre él, y un nuevo reto parecía cobrar vida, demandándole lo mejor de sí mismo, o tal vez lo peor. El aire del café se sintió denso, opresivo, como si las paredes estuvieran observándolo.
Javier se detuvo en seco, sintiendo como su corazón palpitaba al ritmo del desencuentro. La voz de su anterior superior, un eco de autoridad que había resuena en su carrera profesional, ahora serena y distante, se entremezclaba con el temblor de su determinación. Sus ojos se encontraron brevemente y, entre la multitud, Javier sintió que un viejo resumen de fracasos amenazaba con desbordar su mente. Antes de dar un paso más, un fogonazo de claridad le iluminó. En lugar de dejarse llevar por el asombro y la inquietud, se aferró a esa búsqueda de crecimiento que tan profundamente había cultivado. Este no era solo un encuentro con su antiguo compañero, sino una oportunidad inesperada para reexaminar su autoeficacia. La presencia de su superior, lejos de ser un obstáculo, podía convertirse en un catalizador, un punto de apoyo para lanzar su evolución personal. Con la mente clara, Javier se armó de valor. La responsabilidad personal que había decidido abrazar no podía ceder ante un viejo rencor. Sabía que este próximo diálogo, incluso con esa voz desde su pasado resonando por detrás, debía transformarse en un intercambio genuino. Visualizó sus palabras como herramientas, dispuestas a edificar un camino más sólido en medio del vendaval emocional que lo amenazaba. Al acercarse a la mesa ya ocupada, Javier tomó un instante para respirar profundamente. La vulnerabilidad y la fortaleza podían coexistir si él elegía ser el arquitecto de su respuesta ante esta adversidad. Al presentar su saludo, su voz resonó decidida, clara. Gracias por estar aquí. Cada palabra fue una afirmación de su lugar en aquella interacción. Las conversaciones comenzaron a fluir. Su antiguo compañero parecía reacio al principio, pero la mirada intensa y decidida de Javier, respaldada por su renovada autocompasión, creó una atmósfera propicia para la honestidad. La chispa inicial, resultado del miedo al fracaso, comenzó a disiparse a medida que Javier abría su corazón sobre cómo se había sentido atrapado en el ciclo de la culpa y la desesperanza. Fue en ese intercambio de emociones donde surgió un momento crucial. Al escuchar a su compañero compartir sus propias luchas y desilusiones, Javier encontró un espejo. Redescubrió una faceta de su propio sufrimiento, pero también la oportunidad de evolucionar. Esa conversación no se trataba de juzgar el pasado, sino de reconocer el crecimiento que cada uno había experimentado. Comenzaron a explorar los desvanecidos ecos de sus antiguas decisiones y, poco a poco, se deshizo la tensión en el aire. A medida que avanzaban en la conversación, el antiguo superior, quien inicialmente parecía ser un juez severo, se mostró receptivo. Y lo que comenzó como un torrente de emociones internas pronto se matizó con la oportunidad de intercambiar una visión de futuro. Javier, ahora más seguro, compartió sus aprendizajes sobre resiliencia y la importancia de no dejarse arrastrar por los vestigios de fracasos pasados. Sin embargo, un nuevo desafío emergía. A medida que se abrían estos nuevos canales de comunicación y comprensión, Javier se dio cuenta de que un reto aún más complicado se cernía sobre él, su antigua relación con su superior. Aunque esta figura había representado un tropiezo en su carrera, estaba claro que su éxito futuro también podría depender de cómo reconfigurara esa conexión. Era su propia decisión la que desencadenaría un nuevo destino, una creación concentrada de su propio viaje hacia la libertad emocional y profesional. Con cada palabra que intercambiaba, sus decisiones comenzaban a estructurar un nuevo horizonte. El ambiente en el café se tornaba cada vez más envolvente, lleno de posibilidades. El futuro parecía más accesible, más cercano, como si cada paso que Javier daba le acercara un poco más a la realización de sus aspiraciones. Pero justo cuando la conversación empezaba a fluir hacia un nuevo entendimiento, Javier recibió un mensaje en su teléfono que lo sacudió. Un recordatorio de que no todo había quedado atrás. Una noticia que llegaría a cambiar la perspectiva de su presente y del camino profesional que se había estado forjando a través de esta transformación. ¿Qué implicaría esto para su habilidad de seguir adelante? El mensaje hizo eco en la mente de Javier mientras su corazón latía más rápido. Era una notificación de la universidad, informándole sobre una reunión inminente que lo involucraría en un proyecto especial. Este anuncio lo llenó de una mezcla de emoción y miedo. Estaba claro que se le ofrecería una oportunidad para establecer un nuevo camino profesional, uno que probablemente lo alejara de las sombras de su pasado. Sin embargo, en el fondo, una voz le recordaba que cada nuevo comienzo trae consigo viejos temores y dudas. Con la mirada atenta de su antiguo superior sobre él, Javier decidió aprovechar la ocasión. Parece que hay nuevos desafíos en el horizonte, dijo, sintiendo que había alcanzado un punto de inflexión. Al final, no importa cuán oscura sea nuestra historia, lo que verdaderamente cuenta es lo que estamos dispuestos a construir a partir de ella. Las palabras fluyeron con una claridad inesperada y profundizaron la conexión que había comenzado a forjar con aquellas figuras de su pasado. Su antiguo compañero, al notar la pasión en su voz, sonrió y asintió. La tensión que había planificado en la sala se disolvía, como una niebla que se despeja al salir el sol. Javier sentía que cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a su propia liberación emocional. Comprendió que el proceso de su transformación no solo era personal, sino que también tenía un impacto en quienes lo rodeaban. Brindar su confianza genuina estaba abriendo nuevas puertas, tanto para él como para los demás.
la conversación continuó y finalmente se tornó en un intercambio enriquecedor. Javier y su antiguo superior hablaron de la importancia de reconocer los errores y aprender de ellos. Era un momento catártico en el que ambos estaban escuchando de verdad. Las viejas rencillas comenzaban a desvanecerse, dejando espacio a una conexión renovada basada en la comprensión mutua y el deseo de crecer. Al finalizar el encuentro, Javier sintió que había surgido el nuevo hombre que había estado buscando. No solo había enfrentado sus viejos temores, sino que también presentía que había conquistado las cadenas invisibles que lo habían mantenido sujeto a su pasado. Al salir del café, el aire fresco de la noche lo envolvía, y cada paso que daba sentía como si se desprendiera aún más del peso de antiguas preocupaciones. Semanas después, en la reunión de la universidad, Javier se presentó ante sus colegas, incluido el antiguo superior que había estado en su vida profesional y que ahora había abrazado un nuevo papel en su viaje de transformación. Compartió sus experiencias y las lecciones que había aprendido a través del estoicismo, enfatizando la importancia de la resiliencia y la autorreflexión en el camino hacia el éxito. La respuesta fue abrumadora. Sus colegas lo aplaudieron y reconocieron no solo su valía como profesor, sino también su crecimiento como persona. Javier sintió como si un fogonazo de luz iluminara lo que alguna vez se sintió como un túnel oscuro. Por primera vez, no se sentía aplastado por el miedo, sino empoderado por su capacidad para transformar el dolor en sabiduría, y las inseguridades en oportunidades. Finalmente, Javier se dio cuenta de que había alcanzado el objetivo que se había propuesto. No solo se había reinventado, sino que también había creado un modelo a seguir para sus estudiantes y colegas. La celebración de su transformación se manifestaba en cada interacción con sus alumnos y en cada reconocimiento por parte de sus pares. Había dejado de ser un hombre marcado por el pasado para convertirse en un faro de esperanza y poder de cambio. Al regresar a casa una noche tras una larga jornada de clases, sintió una profunda satisfacción en su interior. La carga que lo había atormentado había cedido su lugar a una confianza sólida. Era un nuevo Javier, uno que se había enfrentado a sus temores y había conquistado su historia. Miró hacia el futuro, no con miedo, sino con determinación. Este era apenas el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Había comprendido que, al igual que las viejas telarañas de la fábrica, podía deshacerse de las cosas que ya no le servían. Había cambiado su propia narrativa, convirtiéndose en el autor de su destino. Ahora sabía que la fortaleza se encuentra no solamente en los triunfos, sino también en la voluntad de afrontar la verdad de uno mismo. Así, con un renovado sentido de propósito, Javier se dispuso a seguir creciendo, dispuesto a compartir su viaje y a inspirar a otros, porque al final del día, había aprendido que cada historia tiene el poder de cambiar vidas. Ahora es su turno. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas descubran esta narración inspiradora. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque cada aporte cuenta. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo en este viaje de superación. Actúen ahora.